pretend podcasting isn't boring. Hoy en Juan Around la pregunta, ¿es mala la cultura woke en el ejército de Estados Unidos? Una revisión de la implementación de la cultura woke en la milicia norteamericana. Oigan, chavos, antes de continuar les comento que todos los episodios están hechos en Anchor, que es una aplicación gratuita que te permite grabar y editar tu podcast desde tu teléfono celular o desde tu computadora. Además distribuye tu podcast en Spotify, Apple Podcast y muchas otras plataformas. Incluso puedes hacer dinero sin tener un mínimo de personas que te escuchen. Tiene todo lo que necesitas en un solo lugar. Así que descarga la aplicación gratuita de Anchor o ve a anchor.fm para empezar. Y ahora sigamos con el tema. El 2021 trajo una nueva mentalidad al ejército estadounidense. Lo que se ha descrito como cultura woke o despierta, ahora está presente en la milicia. Dicha cultura es difícil de describir y es aún más difícil disociarse de ideologías políticas. Aunque tiene sus raíces en un sentido de conciencia sobre los prejuicios raciales, la discriminación y la desigualdad social, se ha convertido en algo que solo se puede identificar al verse en expresiones como los Social Justice Warriors o guerreros por la justicia social y el Political Correctness o corrección política. En el caso de la milicia, dicha cultura se tradujo, entre otras cosas, en una campaña publicitaria con una serie de videos denominados The Calling o El Llamado. Los videos cortos presentan a 5 soldados, Jennifer, Ricky, Janine, Emma y David, cada uno de ellos provenientes de un grupo minoritario y presentando sus historias enfocándose en sentimientos, emociones y luchas internas, de cierta manera humanizando al ejército y apostando por romper estereotipos. Los anuncios eran claramente diferentes de campañas anteriores, como What is your warrior o ¿Cuál es tu guerrero?, centrada en la fuerza y la acción, y realizada con una animación parecida a la de un videojuego, probablemente para atraer a jóvenes que gustan de ello o los gamers. Para algunos, esta cultura woke, especialmente en el ejército, es perjudicial para la imagen y el desempeño de las tropas. El presentador de la cadena Fox, Tucker Carlson, habló enérgicamente en contra de esta nueva política. Fue particularmente negativo sobre la historia de Emma, una cabo del ejército de los Estados Unidos, que se presenta como hija de una pareja de lesbianas y describe cómo ella marchó por la igualdad, la lucha de sus madres y cómo fueron un modelo a seguir. Tucker también habló de cómo los militares están implementando mejores trajes de vuelo para embarazadas, así como la posibilidad de reducir los estándares físicos de los exámenes de admisión en algunas de las ramas militares. Para el comentarista, la inclusión no tiene lugar en el ejército y deberían de entrar solo los reclutas más fuertes. Aunque personas como el señor Carlson no son mayoría, él representa a un grupo que al menos cree que el énfasis del proceso de reclutamiento no debe ser ni esta nueva cultura woke ni la diversidad, sino la fuerza. Tucker también expresó que países rivales como China probablemente se están riendo de esta nueva tendencia del ejército estadounidense. Ahora, ¿es posible que China se está burlando de los Estados Unidos? Lo más probable, especialmente cuando ellos están apostando en la dirección opuesta. A principios del 2021, la BBC informó que el Ministerio de Educación de China declaró que los hombres chinos se han vuelto demasiado afeminados y les ordenó a las escuelas que cultivaran la masculinidad de los estudiantes. Pero Estados Unidos no es China. El enfoque político y social es diferente, y la comparación de Carlson es simplemente absurda, por 2 razones. Número 1, él y muchos como él han criticado a China y cualquier participación entre los Estados Unidos y el país asiático. Así que, si China es tan mala, ¿por qué quieren que Estados Unidos siga los mismos lineamientos? Y número 2, China es un régimen autoritario, y solo un régimen autoritario puede guiar a su sociedad por un camino antinatural. Pueden diseñar socialmente sus fuerzas armadas representando no a su población, sino a su Estado.
Es precisamente la falta de libertad de China, la que Carlson critica tanto, la que les permite forjar una sociedad más masculina por diseño. ¿Es esto efectivo? Probablemente, sobre todo si se tiene en cuenta lo que ha sucedido en el ámbito de la tecnología y la manufactura, donde Estados Unidos ha perdido su competitividad. Existen ejemplos diversos al respecto en el libro AI Superpowers, en el que Kai-Fu Lee expresa cuán dedicados son los programadores chinos en comparación con los estadounidenses, y en el documental de Netflix American Factory, en el que los trabajadores estadounidenses son superados por sus contrapartes asiáticos en todos los sentidos. Pero en un país libre, el ejército está formado por individuos dentro de la comunidad que ingresan al ejército por elección y voluntariamente, lo que significa que tienen otras opciones, pero eligen ser soldados. Por lo tanto, si una comunidad está llena de cristianos, o veganos, o partidarios de la cultura woke, es probable que el ejército está igualmente lleno de ellos. Desde la elección de Joe Biden, existe una extraña idea de que el presidente está imponiendo dicha cultura a las Fuerzas Armadas, cuando en realidad es todo lo contrario. Joe Biden está respondiendo a la demografía de su país para hacer que el ejército sea atractivo para ellos. Es casi como si los opositores de Biden no se dieran cuenta la magnitud del problema de reclutamiento que tienen. El ejército refleja a la sociedad, y la sociedad está representada por el Congreso. Y, al menos en teoría, el Congreso encarna la voluntad de las personas que representa. Entonces, cualquier decisión que se aplique a los militares debe representar lo que quiere la mayoría. De lo contrario, en las próximas elecciones los políticos pagan el precio. Entonces, ¿cómo es la sociedad estadounidense? Estudios recientes sugieren que los adolescentes estadounidenses carecen de confianza en sí mismos, y el Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard estableció que más de la mitad de los jóvenes estadounidenses están pasando por un periodo prolongado de sentirse deprimidos o sin esperanza. El 28% ha pensado que estaría mejor muerto, o tiene deseos de hacerse daño a sí mismo de alguna manera. Entonces, si los militares están apostando por lo emocional y la fuerza interior, es porque la población estadounidense es más suave y tiene más problemas internos que externos. El Centro de Progreso Americano realizó un estudio sobre la ideología política de los millennials en 2009, en el que el 44% de los encuestados se autoidentificó como progresista o liberal, el 28% como conservador o libertario y el 27% como moderado u otro. Entonces, si el ejército quiere soldados, debe lucir progresista y liberal. Un estudio de 2018 realizado por MTV-AP-NORC, comparando las opiniones políticas de los jóvenes y la generación de sus padres, muestra que los jóvenes critican el manejo gubernamental respecto al cambio climático, el control de armas, el racismo, la migración, el costo de la educación, la injusticia por parte de la policía y el sistema de justicia, el aborto y la desigualdad de ingresos. Entonces, si los militares quieren soldados, esos temas deben abordarse. Y la forma en que los militares deben adaptarse a la sociedad del país no se trata solo de factores psicológicos, sociales o políticos, sino también de habilidades físicas. Un buen ejemplo de ello es que los estadounidenses son gordos. Según el artículo de Associated Press, las tropas estadounidenses están demasiado gordas para luchar. El 20% de todos los reclutas masculinos y el 40% de las reclutas femeninas pesan demasiado para ingresar en las filas militares. Los reclutas deben perder peso para que apenas puedan pasar los estándares mínimos, tanto en las medidas de peso como en las pruebas de aptitud física. Considerando que la comunidad militar siempre ha sido una muestra representativa de la sociedad, para bien o para mal, parece que los militares saben que necesitan cambiar para tener soldados. El general Mark Milley, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, lo expresó de forma simple y clara. El ejército está formado por el pueblo. Entonces, como dice el famoso conservador Ben Shapiro, a los hechos no les importan tus sentimientos. Y el hecho es que el ejército estadounidense se ha reducido constantemente durante la última década.
está 7,000 miembros por debajo de su objetivo de 82,000 soldados. Por lo tanto, si a los jóvenes les gusta la cultura woke, los militares deben ser woke o quedarse sin soldados. Es un concepto que los promotores del capitalismo como Ben Shapiro o Tucker Carlson deben comprender: oferta y demanda. Los militares quieren reclutar y para poder vender esa idea necesitan tener algo que la población quiera. Y los jóvenes quieren ser Social Justice Warriors. La CIA está pasando por lo mismo, ya que también tienen problemas para encontrar gente nueva, por lo que siguen el mismo camino de diversidad e inclusión. Oferta y demanda. Los anuncios dirigidos a minorías tienen mucho sentido si se consideran las proyecciones demográficas de los Estados Unidos, que sugieren que para el 2045 los blancos serán una minoría con un 49% de la población si se cuentan como una sola todas las demás razas, hispanos, asiáticos, negros, multirracial, etc. Es por eso por lo que este efecto no solo se ve en el ejército, sino en todos los aspectos de los Estados Unidos. No es casualidad que Marlboro tenga el plan de dejar de vender cigarros o que Burger King y McDonald's estén probando carne vegana. Hay que adaptarse al mercado. En un país libre no se puede obligar a los ciudadanos a ser de cierta forma. Los ejércitos se alimentan de ciudadanos, por lo que para sobrevivir necesitan ofrecerles algo atractivo. Y hay un argumento final en contra de la oposición de la implementación de esta cultura woke en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Probablemente el mejor argumento. La guerra se pelea y se peleará con tecnología. Recientemente Ben Shapiro criticó a Lockheed Martin Corporation, una de las compañías militares más grandes, por implementar un entrenamiento para que su personal fuera más woke. Shapiro considera que lo hacen para cumplir con la agenda de Biden, lo cual puede ser parcialmente cierto, pero también lo hacen porque cuando hablamos del futuro de empresas militares como Lockheed Martin, necesitarán más personal experto en tecnología que cualquier otra cosa. Y por lo general, los programadores y desarrolladores son más liberales, y lo que es más importante, tienen otros lugares para trabajar, como puede ser Google, Twitter o Facebook, que al menos en apariencia tienen una cultura más woke. El complejo militar industrial entiende que está bien proporcionar trajes de vuelo de maternidad, no solo por las razones actuales, sino porque los pilotos pronto serán cosa del pasado. En 2020, durante el Simposio de Guerra Aérea, se entrevistó al inventor Elon Musk sobre el futuro de la Fuerza Aérea y la respuesta de Musk fue rápida. La era de los aviones de combate ha pasado. Entonces, si crees que la fuerza física será relevante en la guerra moderna, simplemente estás equivocado. Ya no estamos en una guerra de trincheras. Una mujer embarazada es tan letal como un hombre musculoso cuando se trata de pilotar drones. Además, en agosto de 2021, Human Rights Watch pidió un tratado global sobre robots asesinos antes de una convención en Ginebra entre 50 países cuyo tema principal eran las armas autónomas. El futuro ni siquiera será peleado por humanos. Si es mejor o no tener un ejército woke, la realidad es que hay poco que los jefes militares puedan hacer al respecto, aparte de ir con la corriente. Sí, los países rivales pueden reírse de eso, pero Estados Unidos necesita jugar con las cartas que tiene. Concentrarse en el desarrollo tecnológico para mantenerse a la vanguardia y rezar. Los drones mejorados y más eficientes serán superiores a los soldados más musculosos. Atraer a los geeks al ejército es la mejor apuesta que pueden hacer por ahora. Esto no significa que la tendencia se mantendrá para siempre. Quizá la próxima generación de reclutas expertos en tecnología sea diferente a la actual. Es posible que veamos el regreso de un ejército más varonil, por decirlo de alguna manera, particularmente porque los jóvenes tienden a protestar contra lo que representan sus padres. Por lo que, si tú eres un papá woke, es probable que tu hijo se rebele contra eso. También es cierto que la cultura woke podría tener consecuencias perjudiciales e impredecibles en un mundo donde no todos los países están recorriendo el mismo camino. Un ejército demasiado sensible podría alterar la toma de decisiones, volviéndose blando y vulnerable contra milicias más despiadadas. Además, una cosa es atraer a tu población y otra es adoctrinar a tu soldado.
Tom Cotton, un senador republicano de Estados Unidos, por ejemplo, se quejó de que las clases militares se centran en la supremacía blanca, el racismo sistémico y la brutalidad policial. Otro efecto secundario ha sido la eliminación de personas que simplemente no piensan así, como lo informó el Washington Post en relación con un comandante de la unidad de la Fuerza Espacial, que fue despedido después de acusar a los militares de impulsar una agenda arraigada en el marxismo. En cualquier caso, al menos por ahora, los quejosos deben aguantarse. O como dijo una vez el luchador de la UFC Conor McGregor, están quejándose, gimiendo y odiando esto. No tienen que amarlo, e incluso pueden odiarlo, pero se verán obligados a aceptarlo. Espero que te haya gustado esta conversación. Si quieres escuchar más pláticas iguales, suscríbete a este podcast. Puedes escucharlo en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Google y Apple Podcast y por supuesto en Anchor. Si quieres ver videos sobre mis viajes, puedes checar mi canal de YouTube. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como Juan Around. También puedes apoyarme en mi página de Patreon y en Buy Me a Coffee, en ambas mi usuario es Juan Around. Todos los links están en la descripción de este episodio. Y bueno, ya sabes la rutina, suscribirte, compartir, darle like, etc. Nos vemos. Your booze mean nothing. I've seen what makes you cheer.